Dios les bendiga a cada uno. Saludos de parte de Templo Tierra Santa, los hermanos y las hermanas, aquellos que no están, ahí por donde estén. Dios les bendiga. Los que tuvieron que salir de viaje, otros que tenían negocios pendientes de trabajo. Gracias a Dios porque donde dos o tres están, ahí está el Señor. Aquí está con nosotros y eso es lo más importante. Quisiéramos que todos estuvieran aquí, pero a veces no se puede, right? Por X razón, pero es muy importante esforzarnos para atender los negocios del Padre. Esta mañana, como lo estuvimos hablando el viernes, noche de oración, la importancia de ser constantes y fieles al Señor en el llamado. Y esta mañana quiero traer un mensaje tocante lo que nos ha sido encargado de parte del Señor. A cada uno de nosotros tenemos una o ciertas responsabilidades como hijos de Él. Usted se da cuenta que en un hogar todos los hijos tienen una responsabilidad. Algunos se quieren quitar de la responsabilidad que tienen, right? Y pasarle el trabajo a alguien más, pero en un hogar, una familia, todos tienen que hacer su parte para que haya paz, para que haya orden, para que la familia salga adelante. Todos tienen que tomar la parte que les corresponde. Y así nosotros también, como iglesia, como pueblo, todos somos llamados como miembros del cuerpo. Si una parte de su cuerpo no trabaja, vamos a estar batallando con esa parte que no trabaja. Todos tenemos que hacer nuestra parte y cuando buscamos al Señor, Él nos enseña qué nos corresponde. Tal vez usted diga esta mañana, es que yo no puedo hacer nada, no sé tocar instrumentos, no sé cantar, no sé, tal vez, no sé, compartir la palabra, enseñar la palabra. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Mucho trabajo, muchas cosas que usted puede decir, yo sí sé cómo hacer eso. ¿Sí? Si usted sabe mover una escoba, ese es trabajo delante de la casa, en la casa del Señor. Amén. A mí en lo personal, yo le digo en lo personal, a mí siempre me toca sacar la basura en la casa. Y ahí estoy siempre viendo que se saque la basura. Y más también porque lamentablemente así es cuando tienes mujeres en la casa. Se les olvida sacar el bote de basura para la esquina, ¿no? Para que se lo lleve durante la semana. Y yo siempre estoy pendiente de eso. ¿Por qué? Porque si no se tira la basura, a mí me va a tocar sacarla y tirarla en otro lugar. Porque no dura toda la semana y de ahí otra semana llena, no dura. Entonces, ¿cómo hay cosas que cada uno tenemos que hacer? Si usted para de hacer lo que usted hace, todo se derrumba en la casa. ¿Usted se da cuenta? Si una cosita que usted descuida, todos batallan porque usted descuidó esa obligación, ese deber, esa responsabilidad. Tanto podemos entender todos ese punto, ¿no? En nuestro hogar, nuestro trabajo, ¿cuántos tenemos que ir de compromiso a trabajar? O usted puede decir, ahora no quiero ir, no voy a ir. No va a durar mucho así. Lo van a correr. Usted es necesario para ese trabajo y tiene una obligación. Y así como tenemos esa responsabilidad y deberes, también lo tenemos con el Señor. Usted representa algo para el Señor. Usted representa algo en el ministerio. Usted representa algo en el reino de Dios. Porque Dios lo ha escogido. Amén. Yo no lo escogí. Yo no lo traje aquí. Fue Dios el que lo trajo aquí. Y por tanto, Él espera que sus hijos, sea mucho, sea poco, cada uno tomemos el lugar que nos corresponde. Amén. Y a veces nos va a poner en situaciones donde como que no queremos, batallamos con hacer eso. Pero tarde o temprano, su gracia en nuestras vidas, su fidelidad en nuestras vidas, su paciencia con nosotros, porque estamos muy torpes a veces, estamos muy trabados
Y yo lo digo en lo personal, cuando yo comencé, yo estaba así de esa forma y bien brusco y todavía a veces yo creo, bien aventado en ciertas cosas. Dios tuvo que aplacarme un poco, apaciguarme, ponerme en cierta orden, right? Porque veníamos bien salvajes del mundo. Yo en lo personal lo digo, venía bien, como dice el mexicano aquí, bien destrampado. Así venía. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Y fue lucha porque a veces el yo no se quiere dejar. El yo quiere permanecer. Y no, somos llamados para servir a Cristo, para servir a Dios. Y ahí hay un sometimiento hacia su voluntad. Vamos a orar esta mañana para introducir este nuevo tema esta serie que vamos a llevar a cabo varios domingos, porque realmente Dios quiere enseñarnos lo que Él ha hecho y lo que se espera de nosotros, el simple hecho de ser hijos de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana, nos encomendamos a ti, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo también. Padre, lo ofrecemos delante de ti como sacrificio vivo para hacer tu voluntad esta mañana, para recibir de tu palabra ese alimento que viene de lo alto, Señor, y que sea de provecho para nuestra vida. Como dijo el hermano Gustavo ayer con los varones, Señor, que sea prosperado todo nuestro ser, Padre, así como nuestra alma prospera, así que todo nuestro ser prospere y sea bendecido y capacitado para hacer tu voluntad, Padre. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Los días que restan de nuestra vida aquí en la tierra, queremos hacer tu voluntad. En Jesus' name. El pueblo dice, amén, amén. Ok, gloria a Dios. Estamos de acuerdo, queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos hoy, esta mañana, a 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a tomar tiempo esta mañana para tocar estas escrituras que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ver, Sunday Foundation. Ok, el título de este mensaje se llama Encargados de administrar los misterios de Dios. Y dice el apóstol Pablo, aquí en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Un versículo vamos a tocar ahora, pero vamos a avanzarle más adelante. Pero hoy escritura principal va a ser esta, recordando lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. ¿De quién? De Dios. Ahora, cuando dice ténganos los hombres, está queriendo decir o que nos tengan los hombres o las personas como servidores de Cristo. Que la gente nos vea como lo que somos. Amén. Usted le puedo preguntar, ¿usted es servidor de Cristo? Si usted es servidor en una forma u otra, si el simple hecho que usted viene y le alaba y le adora, usted es servidor de Cristo. Amén. Pero también dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y eso es muy importante. Ahora, Pablo estaba batallando un poquito porque había una contienda en la iglesia de Corintios. Y comienza desde el capítulo 1, que algunos estaban apoyando en Pedro. Y otros estaban apoyando en Apolo. Y otros estaban apoyando en Pablo. Y estaban haciendo sus grupitos. ¿Sí? Y llega al punto de el capítulo 3 que Pablo tiene que tocar el tema porque todos estaban haciendo sus grupitos, siguiendo diferentes personas dentro de la iglesia. ¿Sí? Y porque Pablo era el apóstol de los gentiles, él tenía que poner orden en lo que estaba, esa división que se estaba causando dentro de la iglesia. Se le estaba olvidando a la iglesia en Corintios a quién debían de servir. Querían comenzar a servir a Apolo y querían comenzar a servir a Pablo y querían comenzar a servir a Pedro. Y
Pablo dijo, no, no es así. Que la gente nos vea como servidores de Cristo. No estamos aquí para placer los hombres. No estamos aquí para que los hombres nos sirvan a nosotros tampoco. Estamos aquí todos, diga conmigo todos, para servir a Cristo. Y si somos servidores en cualquier capacidad, Dios espera que tú y yo administremos los misterios de Dios. Ahora usted tal vez diga esta mañana, pues no sé los misterios, pero vamos a tocar el tema, no se preocupe. Vamos a tocar los diferentes aspectos porque usted conoce secretos o verdades de Dios que muchos allá afuera no conocen. ¿Cierto o no? ¿Usted conoce que Jesús es el Salvador? Eso es un misterio. Ellos dicen que hay muchos caminos para Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un misterio que el mundo no conoce. Tú sí lo conoces. Tú tienes que saber cómo administrar esa verdad. Yo tengo que saber cómo administrar esa verdad. Se estaban enredando la iglesia de Corintios entre yo pertenezco a este grupito, yo pertenezco a este grupito. Y Pablo decía, no, todos estamos juntos. Todos somos llamados para servir y declarar que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Amén. Sí, cómo el enemigo se mete para causar esa confusión, esas divisiones, ¿sí? Y el mensaje no se lleva adelante. El mensaje es lo importante, no nosotros. Hello. Hoy hay muchas iglesias que el enfoque es el pastor y el enfoque es la iglesia y el enfoque es la prosperidad y el enfoque es lo material. Y hay algunas personas que dicen vamos a tomar el gobierno y el país para el Señor nosotros. Y Dios no dijo eso. Dios dijo que hiciéramos discípulos de las naciones. Eso es todo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y predicar el Evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero otros confunden eso. Y Pablo tiene que volver a traer la iglesia de Corintios a lo básico, al fundamento. Usted y yo, y seguimos siendo servidores, seguimos teniendo que llevar a cabo el trabajo de predicar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Desde que primero comenzamos, que teníamos un testimonio pequeño, amén, ahora que Dios ha traído madurez a nuestras vidas, usted tiene un testimonio más amplio, ha visto más cosas de parte del Señor. Todo eso es útil, es una responsabilidad, es un deber de parte de cada uno de nosotros. Después de hablar a la iglesia de Corintios, capítulo 3, y ya le toqué ese punto de lo importante es entender qué es el enfoque de nosotros, como la iglesia de Corintios también. ¿Qué es el enfoque? No es el pastor, no es la congregación, no es la prosperidad, no es lo material, es seguir avanzando el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Esa es la meta, realmente. Dios nos ha llamado para ser servidores y administradores. Que ellos dejaran de pensar, oh, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Pedro, yo pertenezco a esta iglesia o a aquella iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Uno dice, es que yo pertenezco a esta iglesia y Dios está haciendo grandes cosas. Gloria a Dios. Yo también pertenezco al cuerpo de Cristo. Y Dios está haciendo grandes cosas en mi vida, en la vida de mis hermanos también. No estamos aquí para competir. Estamos aquí para servir a Cristo. Administrar esas verdades que Dios nos ha dado. Amén. Todos juntos servimos a Cristo y ministramos los negocios del Padre aquí en la tierra. Imagínese qué responsabilidad Dios le ha dado a usted de poder ministrar esas verdades que pueden salvar, que pueden sanar, que pueden liberar a una persona de ataduras y esclavitud de pecado, que con lo que Dios te ha dado tú puedes hacer una vida libre en el nombre de Jesús. Si esa persona cree,
en la verdad. Pablo está diciendo también en este capítulo, con este versículo que acabamos de tocar, no nos miren a nosotros, no somos como hoy en día se habla de esos célebres cristianos, famosos cantantes y hombres de negocio cristianos que están prosperando y personas que sus nombres resaltan. No, hermanos, Pablo está diciendo, no, eso no importa. Para mí no es importante eso. Y mucha gente se enfoca a eso, ¿sí? Que nomás este ministerio y nomás este llamado y nomás este pastor. No, hermanos, todos somos, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí en este versículo? Servidores de Cristo. Que nos tengan, que los hombres no nos tengan por otra cosa, sino que, dígalo, servidores de Cristo. Que no digan, es un hombre excelente para el negocio, es un hombre que, wow, todos lo conocen y canta bien bonita. Bueno, gloria a Dios. Pero es servidor de Cristo. Eso es lo importante. Porque el llamado es, y viene del el apóstol que era para los gentiles, directamente de él. Él te está diciendo, él me está diciendo que la gente te tenga como servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Ahora, capítulo 7, versículo 21, también dice esto. Porque realmente cuando Pablo dice soy servidor de Cristo y administrador de Dios, está hablando que somos esclavos. Cuando él usa esa palabra administrador, significa alguien. ¿Se acuerda usted quién era un excelente administrador del Antiguo Testamento? ¿Quién fue la mano derecha del faraón? José. Hay un excelente ejemplo de un administrador. ¿Pero qué era José? Sí, pero el otro lado de José, ¿qué era? Esclavo, estaba en la cárcel. Imagínense, de nada hacer esto, pero seguía siendo esclavo. Ahora no en la cárcel, ahora esclavo del faraón. Tenía que hacer los mandados. Y eso es lo que da a entender esa palabra, y vamos a tocarla más ampliamente. Administrador, porque cuando uno piensa, él es encargado de todo. Sí, pero sigue siendo alguien que lo manejan. Y así debe ser con nosotros también. En cuanto a Cristo. Dice 1 Corintios 7:22, el apóstol Pablo dice, porque en el Señor fui llamado siendo esclavo, que en el Señor fue llamando esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué es? Esclavo de Cristo. Ay, pastor, ¿no soy esclavo? Yo soy libre, pero ¿quién te hizo libre? Entonces, tú vienes a ser esclavo de alguien más. Antes eras y éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. En otras palabras, le hacemos los mandados. Hello, ¿quieres ser un buen administrador? Hazle los mandados a Cristo, que es un buen patrón, es un buen jefe. Amén. Es un privilegio servirle. Amén. Pero seguimos siendo, por otro lado, esclavos. Hello. Pongan a tomar el lugar que le corresponda. Así podemos trabajar bien. No nos olvide de dónde nos sacó. Una persona que es ministro del Evangelio en sí mismo no es ninguna persona importante. Estaba escuchando que va a tener un concierto Marcos Witt aquí ya pronto en McAllen, parece al fin del mes, right? Y pues toda la fama y todo lo que es el nombre de Marcos Witt, right? Y yo lo conocí cuando no era nada. Hace más de que 97, 96, 95. Lo conocí en la iglesia en donde estaba yo. Él ahí se levantó como misionero con su mamá y su papá que era antes. Y lo conocí un jovencito como cualquiera.
Nadie lo conocía. ¿Sí? Ahora es famoso y todos lo conocen, pero ¿qué sigue siendo Marcus Witt? Servidor de Cristo. ¿Sí? La fama que él tiene ahora es por Cristo, no es por él. La fama que usted y yo tengamos o el reconocimiento no es por nosotros, es por Cristo. Amén. Debemos entender eso. No somos importantes. No hay razón por qué debemos pensar que somos alguien mejor que otros y que tenemos derechos sobre otros. No debemos de pensar así. No tenemos ningún derecho. Yo he batallado con eso. Sí, porque en la mentalidad que uno trae antes, quieres tener control. Y Dios te dice, tú no mandas, tú administras. Yo mando. Y me tengo que tomar mi lugar. Si la persona, Dios dice que se va a ir, es cosa de Él conmigo. Yo no tengo ningún control sobre su vida. Si se va a quedar, gloria a Dios. Si se va a ir, gloria a Dios. Dios es el que lo salvó, Dios es el que lo redimió. Yo no tengo control sobre la vida de esa persona. Si Dios lo trae es para que Dios le pueda administrar los misterios de Dios. Amén. Muy importante eso. No tenemos control de nadie, en verdad. Queremos controlar los hijos a veces, queremos controlar los negocios, el trabajo, las situaciones que nos rodean y no tenemos ningún control. Dios va a decidir por nosotros lo que se va a llevar a cabo. El patrón manda. Amén. Ahora, en verdad éramos personas que no servíamos. Si usted se pone a pensar, en otra escritura dice que eran lo más vil, lo más débil. ¿Sí? Falta de educación, todas cosas que dice de por qué Dios nos escogió, right? Pero Dios nos tomó para que le sirviéramos. Viendo que somos incapaces o débiles o viles o no teníamos educación, cualquier cosa, que pretexto, excusa que le podemos poner al Señor. Pero dice, mi gracia es suficiente. Amén. Y yo he tenido que aprender a través de esa gracia. Y usted también va a aprender. Todos vamos a aprender. Es su gracia en nuestras vidas. Ahora, esa palabra que usa el apóstol Pablo aquí, administradores. Hay otro lado, como les dije, de la moneda. Y es que usted y yo somos ministros de Dios. Por un lado somos esclavos. Hello. Por el otro lado, se nos ha encomendado administrar estos misterios, estas verdades. Amén. En nosotros no somos nada, pero en Dios somos personas muy importantes porque se nos ha encomendado una tarea de mucho valor. Yo no era nada antes que viniera a conocer a Cristo. Era igual que el mundo, los que están viviendo en el mundo. Pero porque Dios me escogió para ser servidor de Cristo y administrar estas verdades, ahora tengo mucho valor. Hello, usted tiene mucho valor, porque usted conoce cosas de Dios que el mundo no conoce. Esos misterios que ellos dicen, es que no entiendo cómo un hombre que murió hace 2000 años me puede salvar. Pero yo sí creo y yo sí sé que te puede salvar. Hello. Ellos no entienden, está escondido para ellos estas verdades. ¿Sí? Usted tiene el gran privilegio de ser llamado no solamente para conocer esto, sino también de divulgarlo, hacerlo conocer, proclamarlo, ¿sí? A la humanidad. Sí, hermanos, somos esclavos de Cristo, pero también somos administradores de los misterios de Dios, como lo dice aquí. Pablo dice, Pedro, Apolo y yo somos solamente personas que conocen estos misterios y lo estamos dando a conocer. En sí no somos nada. Dice Pablo, no somos nada. Yo estaba perdido, dice Pablo. Yo perseguía a los cristianos. Y ahora el Señor me llamó y me ha dado este encargo, esta revelación
de su palabra, de su plan, de lo que Él tenía desde antes de la fundación del mundo y ahora espera que yo la dé a conocer. Amén. That's what we are. ¿Sí? Ahora, otra vez encontramos al apóstol Pablo como también lo hace muchas veces en sus cartas. En todas las epístolas, 21 veces usa la palabra misterio. Eso me dice que es algo importante, ¿sí? Que se le dio a él y se nos está dando a nosotros, que el mundo no conoce estas cosas. Es un privilegio. ¿Por qué usted sigue fiel al Señor y lo sigue buscando? Porque se le ha dado a usted algo que a otros no se le ha dado. Para Él es como que no importa, pero a nosotros es muy importante. Ahí está ligado mi salvación. Ahí está ligado mi crecimiento, mi llamado, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí está ligado con lo que Dios ha hecho. Lo que antes estaba escondido, ahora Dios lo está trayendo a luz. La palabra administrador, vamos a ver esa palabra ahí en ese versículo que estábamos tocando. Administradores de los misterios de Dios. Esa palabra es una traducción de la original, era griego. Y significa un siervo principal en una hacienda. Es alguien que está el patrón o el dueño, y el administrador se encargaba de toda la propiedad, de todo lo material, que todos trabajaran, que todos hicieran el trabajo, que tuviera la comida, que se comprara la comida, que el ganado tuviera alimento. El administrador se encargaba de todo. Y la mayoría de las veces era un esclavo. Salía de acá abajo. Se le veía su habilidad, su talento. El patrón lo ponía como un administrador. Esa palabra, administrador, en griego es oikonomos. Diga conmigo, oikonomos. ¿Qué significa eso, pastor? De ahí sale la palabra economía, económico. Y usted sabe qué significa eso. La economía, cómo se trabaja el negocio de lo material. O alguien que ¿usted es económico o le gusta gastar? ¿A quién le gusta gastar? No levante la mano. No, usted es económico, ¿no? Quiere guardar dinero porque, oye, no puedo estar soltando dinero así gratis. ¿Sí? Usted cuida, sea en el alimento, sea en las despensas, sea en la gasolina, sea en tantas cosas administramos nuestras finanzas, ¿no? ¿Sí? Ahí usted se puede clasificar como un administrador. Algunos de nosotros necesitamos ayuda en esa área también, quiero decirle. No hemos aprendido a administrar bien lo que Dios nos ha entregado, porque realmente es de Él, no es mío. Yo tengo que aprender a administrar economía que Dios me entrega. Pablo dice eso. No solamente Pablo estaba encargado del dinero que se le daba para la iglesia en Jerusalén o la iglesia en Corintios o Efesios. Él tenía que cuidar esa economía, pero también tenía que encargarse de lo espiritual, de administrar el alimento a su tiempo a las iglesias. Imagínense, Pablo no estaba en Efesios, o Pablo no estaba en Corintios, o Colosenses, o Filipenses, o Tesalonicenses, pero por el Espíritu él escribía una carta exactamente lo que la iglesia necesitaba. Ese es un buen administrador. No estaba ahí, él no conocía los problemas, pero si usted lee la carta de Corintios, sabía los problemas, conocía los problemas, y era, como dicen allá en México, duro y directo. Les decía, mira, hay un problema aquí. Vamos a arreglar este problema, porque hay división en la iglesia. Pablo dice, todos somos servidores. ¿Para qué se están peleando? ¿Sí? ¿Para qué se están haciendo grupitos? Todos somos llamados con lo mismo, proclamar. Yo solamente soy un administrador que sabe cómo ayudar al reino que prospere, al reino de Dios.
su casa, la iglesia, cualquier cosa. El administrador era el que se encargaba toda la propiedad del dueño. Él velaba, él cuidaba todo lo que administraba. Y también todo estaba bajo su administración. ¿Cuántos hemos leído las cartas del apóstol Pablo, las epístolas? ¿Estaban esas iglesias bajo su cargo? ¿Por qué? Apóstol de los gentiles, exactamente. Era nomás como que, yo quiero ese trabajo y lo voy a hacer. No, ¿quién lo escogió? Dios lo escogió. Así como Dios escogió a Pablo, a ti también te escogió. Y te ha dado un encargo, una responsabilidad. Es tu deber. Pablo tenía el de él, yo tengo el mío, mi esposa tiene el de ella. ¿Usted tiene la responsabilidad de sus hijos o alguien más los va a cuidar? No, a usted le toca. A usted se le dio el encargo. Usted tiene la responsabilidad de administrar no solamente los hijos, sino el hogar, la economía de los hijos, la vida, lo espiritual, lo físico, las necesidades de ellos. Ahora, lo interesante es que tiene un doble sentido esa palabra. Por un lado, la persona era muchas veces un esclavo, como les dije, un humilde siervo. Por el otro lado, era una persona muy importante, de mucho valor, pero seguía siendo un esclavo. Somos importantes en el reino de Dios, pero seguimos siendo esclavos también. No se te olvide, no te vas a escapar. Han puesto una marca sobre tu vida. Es más, la sangre de Cristo está sobre tu vida. El diablo la reconoce y Dios también sabe que eres hijo de Él. Eres esclavo de Cristo, somos esclavos de Cristo. Usted y yo, hermano, hermana, somos nada y nadie. Pero Dios nos ha honrado con un llamado de gran valor e importancia. No éramos nada antes. Yo me pongo a pensar, ¿por qué me vistes a mí? Tengo un hermano que tiene más cabeza que yo, Señor. ¿Por qué no lo escogiste a él? Él administra los negocios de mi papá. ¿Por qué no lo escogiste a él? Y Dios dice, no, yo te quería a ti. ¿Sí? Y yo, bueno, pues, sí. Lo veo como una honra, un privilegio. Right? Por decir la verdad, yo no me fuera escogido a mí. ¿Usted se fuera escogido para servir al Señor? ¿Se piensa usted digno de servir al Dios de los cielos y la tierra? No somos nada y nadie, pero Él nos ha honrado con ese llamado, algo de gran valor e importancia, y a veces se nos olvida la responsabilidad que tenemos, que somos esclavos. Amén. Nos ha encomendado también una obra de igual valor e importancia, y lo digo en lo más profundo sentido de esas palabras. El valor que tiene el trabajo que nos ha dado, la responsabilidad. Usted es luz en medio de las tinieblas, dice la palabra. You are a light in the darkness. Tú brillas. Cuando el mundo está en oscuridad, tú brillas. Tú tienes la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está reposando en tu vida. Qué gran privilegio. Y en sí está un llamado, un ministerio, un trabajo que se nos ha encomendado. Es una obra que tiene implicaciones, escuche esto, tiene implicaciones eternas para nosotros y para los que nos rodean. Si yo no predico el Evangelio, si yo no anuncio las buenas nuevas de Cristo Jesús, un familiar se puede perder. Yo tengo la responsabilidad de administrar estos misterios correctamente. Me acuerdo antes, cuando primero fui salvo, era como dar el Evangelio a trancazo, porque no conocía a uno. Ay, la hermana le decía, tú también. No, así éramos porque no conocíamos. Estábamos muy rudos. Y Dios tuvo que comenzar a formar,
a limpiar nuestra vida, a darnos ciertas características, cierta belleza en el Evangelio, sea belleza como hijo, como hija de Dios, que no nos veíamos hermosos o guapos delante de Él, pero Él nos ve con ojos de amor. ¿Sí? Nos ha hecho hermosos. Señor, dice tu palabra, hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. Si usted dijera, no, mis pies están bien feos, por eso no los enseño. Pero dice la palabra, hermosos son tus pies. Eso me dice mucho. Cómo nos quiere el Señor y nos ha encomendado estas cosas, estas verdades que tienen implicaciones eternas. Si el Señor no me fuera salvado, me pierdo. Usted se pierde. Esa es la realidad. Si yo no le hablo a una persona porque es muy bajo, yo qué tengo que ver con él, se puede perder. Pablo dice, yo no soy nada, a mí me dieron ese trabajo y esto es lo que estoy haciendo. Pablo es igual, Pedro es igual, Apolos es igual. No éramos nada antes. El enfoque es Cristo. Amén. ¿Qué es exactamente la responsabilidad que usted y yo tenemos? Veamos que el apóstol lo que está diciendo, no dice que son ministros de la iglesia, como si el más grande encargo era edificar una organización religiosa. Él no dice eso. Vamos a levantar un templo y vamos a levantar una organización grande. Él no dice eso. No dice que somos administradores de los recursos o riquezas, aunque sí lo somos, pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí nomás para recaudar fondos. No estamos aquí para juntar nomás lo material. No estamos aquí para eso. Se nos olvida a veces. Y aún lo hacemos personal. Yo estoy aquí para que Dios me haga rico. No estamos. Estás equivocado. Dios va a suplir tus necesidades, no tus necedades. ¿Sí? Estamos aquí para ser servidores, para llevar a cabo el trabajo. Ya lo que necesitamos, Él lo va añadiendo a nuestra vida. Pero la meta es siempre Cristo, el servicio a mi Señor. Ahora, como muchos cristianos toman esta idea de ministrar enfocados en prosperar la iglesia o su organización. Hay organizaciones religiosas que nomás quieren juntar gente porque es más dinero. Hello. Es una realidad, es puro negocio. ¿Sí? Ya se desviaron del mandato que Dios nos dio. No dice que somos ministradores del mundo o de la tierra o el ambiente climático, como algunos profetizan que debemos de hacerlo. Debemos de tomar el control de los gobiernos, profetizan unos, ¿para qué? Para que nosotros ganemos la tierra para Cristo. No, Cristo no vino a gobernar. ¿Cristo vino a qué? A salvar y servir. A servir al Padre por salvar la humanidad. Él se va a encargar de poner en orden los gobiernos, las naciones. Él va a establecer su reino sobre la tierra. Nosotros el enfoque es servir a Cristo y dar a conocer estas verdades. Amén. Aunque es verdad, quiero decirle que sí tenemos como cristianos cierta responsabilidad de cuidar estas cosas. ¿Es su responsabilidad cuidar el ambiente? Sí, el clima, en lo que podemos, sí. ¿Sí? ¿Es su responsabilidad cuidar las finanzas que Dios le entrega? Seguro que sí. ¿Es su responsabilidad cuidar la casa del Señor? Sí, sí lo es mío también. Sí, eso es el encargo que se me ha dado. Pero hay algo mucho más importante en ese enfoque. Específicamente lo que está hablando a los que administran estas verdades de Dios, el apóstol Pablo está diciendo aquí, somos administradores de los misterios.
Esa palabra es tan importante, misterios, lo que estaba escondido. ¿Cuántos conocíamos antes el Evangelio? Tal vez lo había escuchado, pero no era nada. No respondía. Era así, los aleluyas, sí, aquellos que siempre están en la iglesia. Juntábamos todos juntos, los testigos de Jehová, los cristianos, los mormones, todos estaban juntos. Estaba escondido la verdad de Cristo para nuestra vida. No conocíamos, estábamos cegados. Pensábamos que eran una secta o un grupo de gente que, sí, enfocados en una verdad. Pero la realidad, hermanos, que usted y yo ahora que tenemos estas verdades, hay que administrarlas. Amén. ¿Cuántos tenemos hijos que necesitan saber la verdad de la salvación, del cielo y el infierno? Dice la palabra que el pago de pecados es muerte. No queremos que nadie se pierda. Tenemos que saber cómo administrar estos misterios. Aquellos que hemos leído un poco de las cartas de Pablo, sabemos que habla mucho más de esta idea. El misterio de la cual habla Pablo, aquí en otras partes es lo que antes estaba escondido. Literalmente, la palabra misterio es musterión, algo escondido que Dios no ha revelado. ¿Sí? Dios tenía preparado esto, pero no lo había dado a conocer hasta cierto punto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice el apóstol Pedro esta verdad en cuanto a Jesús, hablando del Señor Jesucristo. Llegó un momento donde el apóstol Pedro pudo entender estos misterios. Sí, se le abrieron los ojos, se le abrió su entendimiento para conocer estas verdades. Antes, ¿qué era el apóstol Pedro? ¿Qué era? Él nomás sabía de los pescados. Y muy apenas también, porque a veces no le salía nada. Sí, como cualquiera uno de nosotros, nomás dándole golpes a ver si sale algo. Y no sabía salir adelante. Cuando Dios tenía algo mucho mejor para él. Y tenía que dejar ese trabajo para venir a servirle a él. Y ahí Dios lo pudo prosperar. Porque se dio a conocer estas verdades. Cómo salir adelante. Dice, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y el 20, hablando de Jesucristo y lo que hizo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ¿y qué? Nomás estoy checando si están revisando las escrituras o no. ¿Ok? Si no los oigo, eso indica que están perdidos ahí en la Biblia. Dice, cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado, ¿desde qué? ¿Cuándo fue destinado Jesús? Antes. ¿Antes de qué? Imagínense eso. Wow. That's a revelation. Es revelación eso. Yo no sabía eso. Es un misterio de Dios. Entonces, antes que yo naciera, antes que el mundo fuera hecho, Cristo ya estaba preparado para morir. Wow, that's awesome. Entonces, no importa lo que yo haya hecho antes, Jesús me perdona. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Hello, todas las maldades que hice antes, Dios ya sabía. Y todavía me salvó. Wow, thank you, Lord. Gracias, Padre. Dice, antes de la fundación del mundo Jesús ya estaba preparado para pagar el precio en la cruz. Y dice, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor a ustedes, por amor a mí. ¿Cuándo conocí su amor? Aunque Él estaba preparado de antes de la fundación del mundo para pagar el precio por mí, ¿cuándo vine a conocer su amor? Exactamente, cuando vino la salvación. Todos tuvieron ese momento. Antes no conocía ese amor, no conocía esa revelación que hizo. Jesús vino personalmente para pagar mis pecados. ¿Ese es amor? Amén. No lo conocía hasta cuando
alguien me administró esta verdad, este misterio. Amén. Ahora, para terminar rápidamente, aunque es 21 veces que usa esta palabra misterio, solamente vamos a tocar 7, ¿ok? Para darles quebrada, una tercera parte, right? Vaya conmigo, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, y voy a tratar de explicarlo porque es tan hermoso. Estamos hablando aquí de cosas escondidas de Dios, que ahora se están dando a conocer. ¿A quién? ¿A quién? A nosotros, a mí. Qué hermoso. Y Pablo, el deseo de Pablo era que todos conocieran, todos tuvieran esta revelación, todos tuvieran esa oportunidad de conocer estas verdades. Efesios 1, 9 y 10. Mire lo que dice. Dándonos a conocer el qué. Dígalo. El misterio de su voluntad. Lo que estaba escondido en cuanto a qué. A su voluntad. Dice, según su beneplácito. ¿Qué significa eso? Sí, según le plació a él. Sí, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Él dijo, yo quiero hacer esto. Dios, hablando de él. ¿De qué? De reunir, diga conmigo, de reunir todas las cosas en Cristo. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, todo viene a ser en Cristo y de Cristo. Amén. Is that a revelation? ¿Usted entendía eso antes? Nada. Como dice, papas. Pero mire, el amor de Dios para su vida que te da este privilegio de conocer lo que Él está haciendo. Y tal vez el mundo diga, no, yo nunca voy a pertenecer a Cristo. Pues la Biblia dice que algún día tú vas a confesar con tu lengua y vas a doblar tu rodilla que Cristo Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Amén. Aunque no lo crean, lo van a hacer. Porque esta es la voluntad del Padre para su Hijo Cristo. Un misterio, pero yo lo conozco. Yo lo puedo declarar. Y yo sé que se va a cumplir porque es palabra de Dios. El misterio de cómo Dios está reuniendo todas las cosas en quién. En Cristo. Ok, Efesios capítulo 3, versículo 3 al 10. Rápidamente se nos acaba el tiempo. Ok, para que usted entienda esos puntos de lo que se le dio al apóstol Pablo y la responsabilidad que él tenía de hacerlo conocer. Dice que por revelación, ¿cómo se le dio? ¿Cómo se le dio a Pablo? Efesios 3, 3. Ajá. No 33, sino 3, 3. Que por revelación me fue declarado ¿qué? Wow. ¿Usted piensa que ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Fariseo? De los sabios. ¿Sí? Maestro de maestros, abogado de las leyes. Según él era lo mejor. Y llegó a conocer eso y dijo, no hombre, esto que tengo acá no me sirve nada. Este misterio es algo, wow, nuevo. Dice, todo lo que yo era antes, ahora lo cuento como que basura. Porque Dios me ha dado revelación. No a todos se lo ha dado. Qué privilegio que Dios nos habla y nos revela sus misterios. Qué grandeza. Dice aquí, se me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Hablé un poquito de ello nomás, dice. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. If you read this, you'll understand that I have a little bit of knowledge. Si tú lees esto, vas a entender que yo tengo un poquito de sabiduría en cuanto a Cristo. Porque había algunos que decían de Pablo, no hombre, Pablo no es nada, un chaparrito, está pelón, casi no ve. ¿Para qué le crees? Y Pablo dice, no, yo tengo también de qué defenderme.
Yo tengo revelación del Señor. Yo conozco. Sigue diciendo. 5. Misterio que en otras generaciones, imagínense, no nomás en la de él, sino en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y no nomás a ellos, sino a nosotros también ahora. Amén. Dice que los gentiles son, ¿qué? Los gentiles son, ¿qué? Dígalo, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? ¿Qué es usted entonces? Y dice dos cosas, coheredera y coparticipante. Tú eres parte de esto. Eso no se conocía antes, pero ahora es conocido. Y Dios quiere que lo conozcan toda la iglesia. Que todos entiendamos que tú eres coheredero. No solamente los judíos, sino nosotros también. Entramos a heredar todas esas promesas. Y participamos en su obra también. Qué privilegio que Dios nos ha dado de participar, de enseñar, de instruir en justicia, de animar, de orar, de bendecir. Amén. Qué privilegio. Estamos participando, sea mucho, sea poco. Dice la palabra. Seguimos leyendo rápidamente. Que los gentiles son, bueno, ya leímos esas 7, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Es un don de gracia, no es mío. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sigue diciendo. ¿Y de qué? Muy importante. ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa aclarar? Exacto. Mi trabajo, su trabajo, el trabajo de los apóstoles, de los profetas era aclarar estos misterios. Que todos los pudieran entender, porque todos entran en estas bendiciones. Todos son partícipes de esto. Y Pablo quería que todos entendieran. ¿Para qué? Para que se pusieran a trabajar. Para que todos hicieran su parte. ¿Para qué? Heredar, recibir lo que es mío. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo. Y de aclarar a todos, no a algunos. No escojo yo los que yo quiero hablarles para que se levanten, para que sirven. No, Pablo dice a todos. Todos merecen heredar y participar en este llamado, en esta bendición. Dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Wow. Qué bueno es Dios contigo. Qué bueno es Dios conmigo. Que yo conozco cosas que billones no conocen. Pero no me debo de quedar con ello. Tengo que aclararlo. Que otros también entren para recibir. Amén. Sí. Vamos rápidamente. Efesios 6, 19. Lo que dice aquí el apóstol en cuanto a su necesidad personal. 6, 19. Pablo está orando de orar. Hablando aquí. La importancia de orar los unos por los otros. Amén. Por eso veremos a la oración. Porque oramos los unos por los otros para que podamos terminar la obra que Dios nos ha encomendado. Mientras hay tiempo. Dice 6:19. Y por mí, dice el apóstol. Cuando estás orando por aquellos, acuérdate de mí. ¿Sí? Uno dijera, es que es Pablo el apóstol, él no necesita oración. No, también. Él tenía sus luchas, él tenía sus batallas, él tenía sus debilidades. 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón en la carne y se le dijo no. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez usted tenga una debilidad esta mañana. Y Dios dice, no te la voy a quitar para que dependas de mí.
así como el apóstol Pablo. Dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con qué. Yo le pido eso al Señor en las mañanas. Señor, dame palabra con denuedo. ¿Para qué? El misterio del Evangelio, para dar a conocer estas verdades, Señor. Que no me trabe con las palabras. Porque quiero decirle, a ver, nos atoramos aquí. Se nos van las palabras, ¿no sabe? ¿Sí? Especialmente cuando la gente está viendo como que, ya, pastor, ya. Yo le pido al Señor, dame de nuevo y las palabras correctas para poder explicar estas verdades, Señor. Sí, porque a veces es difícil llegar a los corazones. Es difícil sembrar la semilla. Sí. Ok, siguiendo. Colosenses 2:2. Vamos a rápidamente aquí para poder terminar estas escrituras. Sí, otra vez hablamos de misterio. ¿El Evangelio es un misterio? Hay gente que predica diferentes misterios. Evangelio, perdón. ¿Sí? Los mormones predican otro evangelio. Los testigos de Jehová predican otro evangelio. Los católicos predican otro evangelio. Hay otros que ni predican evangelio. Es importante dar a conocer el verdadero evangelio. ¿Sí? ¿Sí, amén? Bueno, Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, hablando de nosotros, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Dios quiere que tú alcances todo, entenderlo todo. Imagínense Pablo cómo estaba de tanta conocimiento y queriendo darlo, ¿sí? Estaba lleno de revelación y él quería que la iglesia también lo tuviera, a fin de conocer el qué, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hay gente que no conoce el Padre. Hay gente que no sabe que Dios es Padre. Imagínense lo que se están perdiendo. Nosotros, usted y yo tenemos un Padre fiel. Siempre nos cuida, siempre nos bendice, nos guarda de nosotros mismos. No nos paga por mal, sino nos paga con bien. Y no solamente el Padre es bueno conmigo, sino Jesucristo pagó el precio por mí. ¿Sí? Es un misterio que el mundo no lo entiende, no lo conoce. Usted sí lo conoce. Es un hermoso privilegio de parte del Señor. Colosenses 4:3. Rápidamente vamos a terminar estas escrituras y seguir el tema la semana próxima. Dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para hablar la palabra. Otra vez, que el Señor nos abra camino, abra puerta, abra lugar. Dice, a fin de dar a conocer ¿qué? El misterio de Cristo, por lo cual también estoy. Ya hemos querido escaparnos, pero Dios dice, no, eres preso mío, no te vas a ir, no te puedes escapar, eres mi esclavo. Y lo único que podemos decir, Señor, bueno, abre mi boca para hablar. A veces no quiero hablar tus verdades, Señor, pero tú me las has dado y para eso me llamaste. Es un misterio. No todos pueden conocer a Cristo y el deseo de uno es que conozcan con plenitud todo lo que es Cristo, porque Él abarca todo para nuestras vidas. Él es todo. Si pudiéramos entender lo que Él cubre todo, desde que antes de la fundación del mundo, cuando usted nació, hasta cuando usted muere, Cristo es todo. Y a veces nomás le damos el domingo, a veces le damos unas cuantas horas al día. No, Él es todo. Él suple todas tus necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es tu sanador, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio, Él es tu libertador, Él es tu refugio grande y poderoso. Él es el Dios todo suficiente. Él es todo. Pero no hemos aprendido
descansar en Él. Amén. Colosenses 4:3. Ok, ya terminamos ahí. Colosenses 1, rápidamente, 26 al 27. Yo sé que me estoy pasando un poquito, pero quiero terminar esta parte. 1, 26 y 27. Dice el apóstol Pablo en esta carta: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quién? ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? Pastor, yo no soy santo. Pues la Biblia dice que si tú eres creyente, tú eres santificado, tú eres santo. Amén. No los santos que allá, los que tienen otras creencias, sino santos vivos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué? La riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esto aplica a nosotros. ¿Por qué? Dios había estado antes con Israel, en medio de ellos, pero nunca había estado con los gentiles. Y ahora Dios se da a conocer que está entre los gentiles, entre nosotros. Me gusta tanto esta escritura, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of glory. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién puede entender que Dios venga a vivir a través de Jesús en nuestras vidas? ¿Puede entender eso usted? ¿Que Jesús viene a vivir aquí adentro en tu vida? Esto es lo que dice. Es un misterio que la gente ha querido conocer por siglos y edades. No han podido entender cómo es posible eso. Usted lo está viviendo. Yo lo estoy viviendo. Termino con esta escritura. Primera de Timoteo 3:9. Rápidamente. Para que usted y yo entiendamos por qué la gente no entiende nuestra creencia. ¿Por qué dicen que somos locos? ¿Por qué no entienden? Aquí está escrito. A la otra que usted le diga a una persona, estás loco, es que no entiende lo que dice la palabra. La palabra dice primera de Timoteo 3, 10 o 9, perdón. Que guarden el misterio de ¿qué? De la fe con limpia conciencia. Entonces la fe que usted tiene, ¿es un misterio? No tiene sentido. Para ellos es locura. ¿Cómo vas a creer tú en una persona que ya no existe? Esa es fe. ¿Qué dice? Alguien diga la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. That's faith. Usted tiene eso. Y la gente dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a esperar algo que es imposible que se haga? ¿Es imposible que Dios haga eso? No, yo tengo fe. Y lo vas a ver, va a quedar probado mi fe, que Dios va a contestar mi fe. Es un misterio. Y Dios ha contestado dando hijos. Amén. Dando hijas. Es un misterio. ¿Pero cómo? Es la fe. Hello. Termino con esto. Primera de Timoteo 3:16. En la misma capítulo. Y indiscutiblemente, estas palabras del apóstol, wow, grande es, no es pequeño, grande es el misterio de la piedad. Y muchos han batallado con esa escritura, ¿sabía? Porque no saben cómo interpretar la palabra piedad. En inglés es godliness, lo que es santo. ¿Cómo vivir y quién era santo? Piedad. Dice, y Pablo lo explica de esta forma. Esto es piedad. Esto es algo que estaba escondido, un secreto, y Dios lo ha dado a conocer ahora. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? Ok. Justificado en el qué.
dio testimonio el Espíritu Santo de Jesucristo cuando resucitó de las aguas? Sí, justificado. Dice, fue visto de los ángeles. Vinieron los ángeles para ayudar a Jesús cuando estaba orando. Fue predicado a los gentiles. Se predica ahora a Cristo resucitado a los gentiles. Creído en el mundo. ¿Se ha creído estas cosas? Y dice por último, recibido arriba en gloria. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Amén. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Amén. Eso es piedad. El mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Sabemos que era el Hijo de Dios. Amén. Y que ahora se sigue predicando para que las almas se salven. Amén. Póngase de pie esta mañana. Yo sé que fue un poco intenso este mensaje, pero es importante que entiendamos que nuestro entendimiento sea abierto, que vaya en crecimiento, tu vida espiritual. Este evangelio que predicamos es un misterio que ahora es revelado, que Dios redime al hombre del pecado, de la muerte. A todos aquellos que se unen a Cristo por fe, Dios los perdona, Dios los redime. Y que Dios a través de Cristo está haciendo una nueva creación. Usted y yo somos una nueva creación, una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva creación. Y no solamente somos llamados hijos, sino somos una comunidad aquí en Templo Tierra Santa y en toda la tierra. Esta comunidad mundial de la cual se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos somos partícipes de esta bendición, de ser parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene ese privilegio. Y es hermoso saber que algún día usted y yo nos vamos a ver en el cielo. Y nos vamos a gozar porque somos uno con Cristo por la sangre del Cordero. Padre, gracias que nos das a conocer estos misterios, estas verdades, Señor. Yo espero que sean sembrados y aclarados en el corazón de nuestros hermanos, Padre, y que podamos entender con plenitud todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, y no solamente perdonar nuestros pecados, sino hoy en día Él está para suplir nuestras necesidades, para liberarnos, para sanarnos. Él para sacarnos adelante, para darnos victoria contra el enemigo, contra este mundo, contra esta naturaleza pecaminosa. Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Padre. Y no hay nada, dice tu palabra, que nos se pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús para nosotros. No hay nada, no hay nadie que nos pueda separar. Tenemos esa promesa. Dios se ha entregado para nosotros que seamos salvos, hijos de Él. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y algún día Él va a confesar nuestro nombre delante de toda la creación, que somos sus hijos. Gracias, Padre, por tan grande bendición. Gracias por tan grande privilegio. Nosotros siendo nada, nos has hecho personas muy importantes en tu reino. Embajadores de reconciliación, administradores de los misterios de Dios y servidores de Cristo. Gracias, Padre.
Bless your people, Lord. Bendice a tu pueblo esta mañana. Aquellos que no han creído, Padre, que sus corazones sean abiertos para recibir esta verdad y sean salvos en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. 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 Hay gozo en la casa del Señor. Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Amén. Tome su lugar esta mañana, así vamos a pasar a los anuncios. Y gracias. Dios los bendiga.